Maaretul, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael Erbombín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de Ar-Pharazôn, el último y el más orgulloso de los reyes de Númenor y quien llevaría a su pueblo y al mundo entero a vivir un cataclismo que cambiaría incluso la forma del mundo. Antes de proseguir, quiero recordaros que en mi canal, en la pestaña de comunidad, podréis encontrar algunos fragmentos de la novela que estoy escribiendo. Si os interesa la literatura de fantasía y tenéis curiosidad por ver de qué se trata, os conmino a que os paséis por aquí y me dejéis vuestras impresiones al respecto. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Para hablar de Ar-Pharazôn debemos antes recordar que tras la caída de Morgoth, los Valar otorgaron a las tres casas de los Edain un lugar en el que estar en paz, la isla de Númenor, la tierra más cercana que existía a Valinor. Aparte les concedieron vidas más longevas para recompensar su fidelidad. La única condición era que no podían navegar hasta las tierras imperecederas, pero a ellos no les importó durante un tiempo. Los númenorianos vivieron en paz durante siglos, pero con el paso de los milenios, los habitantes y los reyes se fueron volviendo más poderosos, más numerosos y más orgullosos. Poco a poco se fueron desligando de los Valar y de los elfos, a quienes envidiaban y guardaban rencor, pues ellos vivían eternamente sin el tormento de la muerte y la enfermedad, mientras a los númenorianos les acuciaban y con cada vez mayor infidencia. Llegaron a dividirse como nación entre las dos facciones conocidas como los Hombres del Rey, quienes deseaban la inmortalidad y se apartaron de los elfos y de los Valar, que eran la mayor parte, y los llamados Fieles o Elendili, que mantuvieron la amistad con los elfos y el respeto a los Valar. Y por último, se prohibió la entrada de los elfos a la ciudad o hablar cualquiera de sus lenguas, e incluso se llegó a condenar a quienes osaran dar refugio a cualquiera de ellos. Llegamos con estos antecedentes hasta el 24º rey de Númenor y el penúltimo antes de su caída, Tar-Palantir. Tras muchos siglos de tormento para los fieles, al fin un rey volvía a reconocer a los Valar y pedía perdón por los siglos de rechazo. Durante su reinado, el árbol blanco sería debidamente cuidado y volvería a participar en las 3 ceremonias religiosas anuales de su pueblo. Fue entonces que Tar-Palantir profetizó que si el árbol blanco alguna vez perecía, la línea de los reyes de Númenor también llegaría a su fin. El rey intentó ganar de nuevo el favor de los Valar, pero la actitud había sido demasiado arrogante durante demasiado tiempo. Además que muchos de sus habitantes mantenían dicha postura, y los Valar les dieron la espalda. Sin embargo, Tar-Palantir no tuvo mucho tiempo para lamentarse, pues su hermano Gimilcath, a quien su padre le hubiera gustado dejar el trono, tomó el liderazgo de los Hombres del Rey, los más numerosos de Númenor, en comparación con los fieles, y en ocasiones se atrevió a oponerse a la voluntad de su hermano. La prematura muerte de Gimilcath no terminaría con los problemas de rebelión, pues el hijo de su hermano, su sobrino Pharazôn, era incluso más orgulloso y ambicioso que su padre. Pharazôn nació en el año 3118. En su juventud mantuvo una curiosa amistad con Amandil, quien estaba entre los númenorianos fieles y que sería señor de Andunia en el futuro. Incluso amaba al pueblo de la casa de Valandil, con quien estaba emparentado y era huésped suyo con frecuencia. Era un hombre de gran belleza, fuerza y estatura, parecido a los primeros reyes, y de hecho en su juventud se asemejaba a los antiguos Edain también en temple, aunque tenía más fuerza de voluntad que sabiduría, como después se vio cuando fue corrompido por los consejos de su padre y la aclamación de su pueblo. Tanto Pharazôn como Amandil serían conocidos como grandes capitanes de Númenor. Si bien se describe a Amandil como un gran capitán de mar, el renombre de Pharazôn sería reconocido tanto en el mar como en la tierra.
Él se convirtió en un gran comandante de los ejércitos de Númenor mientras libraban la guerra con Sauron en la Tierra Media. Su padre, Gimilcath, murió en el año 3243, a la edad de 199 años, una edad joven para uno de la línea real de Númenor. Al escuchar esta noticia, Pharazôn regresó a Númenor debido a que él era el siguiente en la línea de liderazgo de los hombres del rey. Cuando llegó a casa, Pharazôn fue generoso con la riqueza que había adquirido durante su estancia en la Tierra Media. Muchos conocían su nombre y sus hazañas en las contiendas del Este. Así, los corazones de la gente se volvieron hacia él, y este luchó contra los esfuerzos de su tío para llevar a la nación a arrepentirse de sus malas acciones hacia los Valar y los Eldar. Hay que tener en cuenta que Númenor había vivido durante siglos en una progresiva caída en las sombras. Poco a poco los habitantes habían ido adoptando unas costumbres y una manía a los elfos y a los Valar que no podía extirparse con facilidad. Por ese motivo, la facción de los hombres del rey eran mucho más numerosos que los fieles en aquel punto, y es que antaño lo fueron por temor a que el rey de turno los mandara a ejecutar si le contradecían, pero en este momento realmente la animadversión se había instaurado en las bases de su cultura. Eso hizo que la llegada de Pharazôn, el héroe de guerra que abogaba por continuar por el camino que tanto tiempo llevaban recorriendo, hizo que no solo los planes de Tar Palantir se dieran de bruces, sino que su propia energía se consumiera en los enfrentamientos con su jovial y orgulloso sobrino. Cuando Tar Palantir murió en el año 3255, su hija, Tar Miriel, tenía derecho al trono y por lo tanto debería haberse convertido en la cuarta reina gobernante de Númenor. Sin embargo, su primo Pharazôn lideró una rebelión, la tomó de mala gana como su esposa y reclamó el cetro para los suyos, declarándose Ar-Pharazôn, el Dorado. Sin embargo, en el 9º libro de la historia de la Tierra Media se nos cuenta una versión diferente de estos hechos, y es que Miriel estaba enamorada de Pharazôn y, en palabras exactas del texto, y entonces sucedió que los pesares fatigaron a Tar Palantir y murió, y como no tenía hijos, ella recibió el cetro con el nombre de Tar Miriel, por derecho y por la ley de los númenorianos. Pero Pharazôn apareció y se le dirigió, y ella se alegró y olvidó la lealtad hacia su padre, porque estaba enamorada de Pharazôn. Y en esto rompieron las leyes de Númenor, que prohibían el matrimonio incluso en la casa real, entre parientes más cercanos que primos en segundo grado, pero eran demasiado poderosos para que los contradijeran. Y cuando estuvieron casados, Thimrahil, el nombre previo de Miriel, entregó el cetro a Pharazôn, y él ocupó el trono de Elros con el nombre de Ar-Pharazôn el Dorado, aunque ella conservó el título que le correspondía por derecho y fue llamada Ar-Thimrahil. Esta segunda versión terminaría siendo descartada por Christopher, ya que tendría incongruencias en cuanto a pasajes previos con respecto a otras cosas que se cuentan en el texto editado en el Silmarillion. Incluso hay una tercera versión en la que aparecería un tal Elendil que estaba enamorado de Miriel, y en algunos sitios era correspondido y Miriel arrancada de sus brazos por Pharazôn, y en otros no correspondido y caía embelesada por la majestuosidad de Pharazôn. En cualquier caso, aquí nos ceñiremos a la versión original de la Cayabeth, en la que no hay Elendil y Miriel no estaba enamorada de Pharazôn, sino que es obligada a casarse con él y a cederle el trono. Le cambió el nombre a Tar Miriel, cuyo significado estaba en línea con los fieles númenorianos, por uno que rechazaba el lenguaje de los Eldar, Ar-Thimrafel. También vale la pena señalar que, a pesar de sus posiciones opuestas, Ar-Pharazôn todavía tenía a su amigo Amandil en su consejo como uno de sus consejeros. Poco después de asumir el cargo de rey, Ar-Pharazôn recibió la noticia de que Sauron había estado atacando los asentamientos númenorianos de la Tierra Media. El Señor Oscuro hacía afirmaciones jactanciosas, declarándose a sí mismo con títulos como el Rey de los Hombres y el Señor de la Tierra.
Impulsado por su orgullo y arrogancia, Ar-Pharazôn decidió que reclamaría el título de Rey de los Hombres y pondría a Sauron en su lugar. Durante los siguientes 5 años reunió una flota enorme para hacer una gran guerra contra el Señor Oscuro. Y en el año 3261, esta flota desembarcó en el puerto de Umbar, marchando a través de las tierras de Harath hacia Mordor. El esplendor de la colosal armada de Ar-Pharazôn era tan grande y su ejército tan vasto que las huestes de Sauron lo abandonaron, dejándolo solo frente a los poderosos Númenóreanos. Aunque mi teoría es que fue el propio Sauron quien les ordenó huir para poder llevar a cabo su perverso plan. Sabiendo que no podía derrotar a Ar-Pharazôn en la batalla, Sauron se rindió y se humilló ante el ejército del rey, renegando de los títulos que él mismo se había otorgado. El rey decidió llevárselo con él a Númenor como prisionero y rehén, pues era la mejor manera de tenerlo vigilado y de que sus tropas no volvieran a atacar sus asentamientos en la Tierra Media. Sauron accedió aparentemente de mala gana, sin embargo por dentro estaba muy complacido, pues eso era lo que él deseaba. Se dice que tan pronto como pisó la isla, comenzó a corromper los corazones y las mentes de los Númenóreanos, y no había nadie que le afectara más que a su propio rey. Sauron le hablaba a Pharazôn con grandes halagos, y usaba su propio conocimiento y le revelaba al rey muchas cosas que aún desconocían los hombres. Por eso el monarca cada vez le hacía acudir más a menudo para pedir consejo. En solo 3 cortos años, Sauron pasó de ser un prisionero a ser el principal asesor del rey. Los altos cargos y consejeros del rey comenzaron a lisonjear y a halagar a Sauron, buscando que aquel que recibía el trato de favor del rey tuviera bien compartirlo con ellos. Y de esta manera, el Señor Oscuro pasó de ser un prisionero a un personaje de autoridad en Númenor. Sauron aprovechó la ocasión y, utilizando su poder y posición, comenzó a envenenar y enturbiar las almas y las mentes de la gente, contradiciendo con argumentos aparentemente sólidos e inequívocos las leyes que habían recibido de los Valar. En el 7º libro de la historia de la Tierra Media se nos explica que Sauron debía colocar una divinidad que sustituyera a los Valar para que el desencanto con los dioses fuera realmente satisfactorio. Entonces Sauron, que sabía que un rival derrotado como él no podía cubrir ese puesto, le habló al rey de Morgoth y de que sería quien en un futuro crearía otros mundos para entregárselos a quienes le juraran fidelidad. Y sobre todo le habló de aquello que los Valar se negaron a entregarles y que Morgoth les otorgaría a cambio de su total pleitesía: la inmortalidad. Este era el gran sueño y deseo no solo del rey, sino de los Númenóreanos. En aquel momento el rey comenzó a adorar a Morgoth, en secreto al principio, pero en público al cabo de poco tiempo, y aunque en el comienzo muchos dudaron, la mayoría acabaron siendo convencidos por las palabras del rey, las cuales no tenían otra firma que la de Sauron. Sauron, entre otras muchas cosas, instó al rey a que cortara el árbol blanco, dado que estaba en el patio del rey y era un homenaje a los elfos y a los Valar. Pero Ar-Pharazôn, recordando la profecía de Tar-Palantir, se negó, pues creía que su propia fortuna y la de su linaje estaban ligadas a la del árbol. Amandil, el antiguo compañero de Pharazôn y el único consejero que no halagaba a un Sauron que cada vez tenía más poder, terminó por ser destituido del consejo. Pero ni Sauron ni el rey se atrevieron a hacer nada contra él, pues el entonces señor de Andunie ostentaba un gran poder que no quisieron enfrentar. Amandil se enteró de que Sauron había propuesto al rey cortar el árbol blanco, y temió por su integridad, y lo habló con su hijo Elendil y sus nietos, Isildur y Anarion. Isildur no dijo nada durante aquella charla, sin embargo esa misma noche se coló en Arménelos, en el mismísimo patio del rey, y robó uno de sus frutos.
Los guardias le descubrieron, hiriéndole en su huida, pero gracias a su disfraz nunca se supo quién había sido. El joven llegó hasta Rómena y entregó el fruto a Amandil y se desplomó. Isildur solo se levantó, recuperando todas sus fuerzas, cuando durante aquella primavera el árbol nacido de aquel fruto dio su primera hoja. Aquella nueva situación en la que se rendía homenaje a Morgoth ocasionó que Sauron, antigua mano derecha del más oscuro de los antiguos señores, pasara de consejero a sacerdote supremo del reino. Y con su autoridad hizo que se levantara un templo con altares de fuego en los que se producían sacrificios y rituales abominables, colmados de crueldad, todos llevados a cabo por los Númenóreanos, que clamaban el nombre de Morgoth entre sangre y fuego para que éste les otorgara la inmortalidad. Sauron finalmente convenció a Ar-Pharazôn de que cortase el árbol blanco de Nimloth, el último símbolo de la antigua amistad con los Valar y los elfos. Y fue en el lugar en el que se hallaba el árbol blanco donde, tras cortarlo, se construyó el templo a Morgoth, y en el que se quemó no solo al árbol, sino a muchos de los fieles en forma de ofrenda. Pese a que por orden del rey, Amandil y sus allegados no sufrirían ningún castigo. Algo que nos ayuda a entender cómo Sauron consiguió tal maquiavélica obra en menos de 50 años es que los elfos siempre mantuvieron en secreto la creación de los anillos y la manera en la que Sauron, en aquel momento Anatar, les había engañado. Por lo que Sauron no viajó solo a Númenor, sino que lo hizo con su anillo único, y aunque el rey Ar-Pharazôn o cualquiera de los habitantes de Númenor solo veían en las manos de Sauron un simple anillo, no especialmente ostentoso, la joya ayudó durante todo este tiempo a turbar, corromper y someter las mentes del rey y de su pueblo. Tanto fue así que los Númenóreanos creyeron que con tales actos habían prosperado notablemente, y de alguna manera así fue. Gracias a Sauron y a sus consejos, multiplicaron sus posesiones y su riqueza, realizaron nuevos avances tecnológicos, expandieron sus conocimientos a todas las artes de construcción y forja, inventando máquinas de todo tipo y construyendo navíos cada vez de tamaños más colosales. A lo largo de las décadas, los Númenóreanos se convertirían en brutales opresores de los pueblos de sus asentamientos en la Tierra Media. Con todo aquel avance y bajo la adoración a Morgoth, Ar-Pharazôn se convirtió en el gobernante más poderoso que nunca habían visto en la Tierra Media. Y sin embargo, a pesar de su adoración al Señor Oscuro, los Númenóreanos no evitaban la muerte como tan desesperadamente anhelaban. De hecho, muchos tenían vidas más cortas que los que vivieron antes. En el año 3309, Ar-Pharazôn tenía 191 años, solo 8 años menos que su padre cuando murió. Al verse envejecer y sin remedio alguno para ello a la vista, temió su muerte inevitable y se desesperó. Pidiéndole consejo a Sauron, pues aún no había logrado la vida eterna que demandaba con cada vez más premura, el Maya hizo el último movimiento de su tenebroso plan. Le habló entonces al rey como si no lo fuera, como si ya su estatus hubiera cambiado, pues ya no se había de someter a prohibiciones o mandatos ajenos a su voluntad. Le dijo que nadie podía ya gobernar sobre él, ya era el más poderoso, el rey del mundo, y que por tanto no podía dejarse someter por los designios vitales a los que los Valar les habían encadenado. Y viendo cómo el rey se henchía, remató, diciendo que era hora de enfrentarse a quienes realmente les habían negado la vida eterna. En aquel momento Sauron dio su estocada final, exclamando que al fin había llegado el momento. Debían dirigirse a Valinor para exigir aquello que les pertenecía por derecho de conquista: la inmortalidad. El rey, viendo que el tiempo se le escurría entre sus envejecidos dedos, creyó las palabras de Sauron y construyó la flota más grande y terrible que nunca se había visto en todo Arda, y se decidió a atacar las costas de Valinor.
Cuando Amandil se enteró de aquello, viajó, como hizo Eärendil mucho tiempo atrás, hacia Valinor, para suplicar clemencia y ayuda a los Valar. Salió al amparo de la noche, en secreto. Sin embargo, nunca más se supo nada de él ni de los sirvientes que le acompañaron, pues no había solución ante la traición y la osadía de Númenor. Entonces, Elendil tomó el mando de la facción de los fieles y no participaron en la guerra del orgulloso rey, sino que se reunieron junto a sus familias y bienes más preciados, incluyendo el rescatado árbol blanco, y esperaron en la costa. Durante la construcción de la flota, los Valar enviarían advertencias a Númenor como grandes nubes de tormenta, tomando la forma de grandes águilas, apareciendo en el cielo occidental. Entonces algunos se arrepentían por una temporada, pero a otros se les endurecía el corazón y alzaban los puños al cielo diciendo: «Los señores del occidente nos desafían, son ellos los que dan el primer golpe. El próximo lo daremos nosotros». Estas palabras las pronunciaba el rey, pero habían sido concebidas por Sauron. Pues bien, los relámpagos se hicieron cada vez más frecuentes y mataban a los hombres en las colinas y en los campos y en las calles de la ciudad, y un rayo ardiente cayó sobre la cúpula del templo y la partió y la coronó de llamas, pero el templo mismo quedó intacto, y erguido sobre la cúpula Sauron desafió al rayo y el rayo no lo hirió, y entonces los hombres lo llamaron Dios e hicieron todo lo que él quería. Fue así que apenas prestaron atención al último portento, porque la tierra se estremeció y un rugido como de truenos subterráneos se mezcló con los bramidos del mar y salió humo de la cima del Meneltarma, y Ar-Pharazôn se apresuró a preparar sus armamentos. Al fin, el rey ordenó partir, y su flota era tan inmensa que oscurecía el mar. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas, y las velas como una nube amenazadora. Entonces Ar-Pharazôn se hizo a la mar con su poderosa barca, Alcarondas, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre ella estaba montado el trono. Y Ar-Pharazôn se puso el traje de ceremonia y la corona, y mandó que izaran el estandarte, y dio la señal de levar anclas, y en ese momento las trompetas de Númenor cubrieron el sonido del trueno. Las flotas númenorianas avanzaron entonces contra la amenaza del occidente, y había escaso viento, pero tenían muchos remos y muchos esclavos que remaban bajo el látigo. El sol se puso y un gran silencio sobrevino. La oscuridad descendió sobre la tierra y el mar estaba inmóvil, mientras el mundo aguardaba lo que había de acaecer. Pero las flotas de Ar-Pharazôn llegaron de alta mar y rodearon a Bayone y toda la isla de Eressëa, y los Eldar se lamentaron porque la nube de los Númenorianos cubrió la luz del sol. Y por último, Ar-Pharazôn llegó al reino bendecido de Aman y las costas de Valinor, y todo estaba todavía en silencio, y el hado pendía de un hilo, porque Ar-Pharazôn titubeó en ese momento y estuvo a punto de volverse. Pero el orgullo pudo más, y Ar-Pharazôn abandonó por fin el barco y puso pie en la costa, reclamando esa tierra como suya, si nadie se oponía con la fuerza de las armas. Entonces, una hueste de númenorianos acampó cerca de Tuna, de donde todos los Eldar habían huido. Fue en aquel momento que Manwë invocó a Ilúvatar, y este cambió la forma del mundo, y un enorme abismo se abrió en el mar, entre Númenor y las tierras inmortales, haciendo que las aguas se precipitaran por él, y el ruido de los vapores de las cataratas subieron al cielo, y el mundo se sacudió. Todas las flotas de los númenorianos se hundieron en la cima, y se ahogaron, siendo tragadas para siempre. Ar-Pharazôn, el rey, y los guerreros mortales que habían desembarcado en la tierra de Aman quedaron sepultados bajo un derrumbe de colinas. Se dice que allí yacen, en las cavernas de los olvidados, y que allí estarán hasta la última batalla del día del juicio. Allí terminaría la vida de Ar-Pharazôn. Sin embargo, sus actos conllevarían la caída de su pueblo y el cambio de la forma del mundo.
pues Númenor se hundió, desapareciendo por el oscuro abismo que se había abierto a su vera. Incluso al mismísimo Sauron le sorprendió aquello, pues sintió gran temor ante la ira de los Valar y el hado que Eru había impuesto a la tierra y al mar. No había imaginado nada semejante, pues solo había esperado la muerte de los Númenóreanos y la derrota del orgulloso rey. Y Sauron, sentado en la silla negra en medio del templo, cayó al abismo. Pero, como os cuento al detalle en el vídeo de Sauron, en el que cubro toda la Segunda Edad desde su punto de vista, el Maya no era de carne mortal y pudo sobrevivir, viajando como una sombra hasta Mordor, donde recuperaría un cuerpo material, pero era oscuro y terrible y nunca pudo volver a tomar una imagen bella. El mundo había cambiado y por la ciencia y los viajes los hombres supieron que ya no era plano, sino esférico, y que nunca podrían alcanzar el reino bendecido, pues a este ya solo se podía llegar por el camino recto, reservado para los elfos y para unos pocos afortunados. Y de esta manera termina nuestro vídeo sobre Ar-Pharazôn, el rey más orgulloso de Númenor, su último monarca, corrompido por su padre, por su pueblo y por Sauron, el rey que logró almacenar un poder con el que se vio capaz de enfrentarse a los Valar y a la mismísima muerte. Y ahora, contadme, ¿qué opináis de las versiones en las que Melian cedía su trono por amor? ¿Qué hubiera sido de Ar-Pharazôn si se hubiera arrepentido y hubiese vuelto a su hogar con la flota? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.